Nefilim, la revelación divina, un impactante viaje de fe y redención en el sagrado plan de Dios. En el año 2350 a.C., en la vasta tierra de Mesopotamia, resonaba un eco sombrío. La corrupción y la violencia se habían infiltrado en cada rincón de la humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo mal, narra la Escritura en Génesis 6:5. En este tiempo de oscuridad, un hombre se destacaba, Noé, un hombre justo y perfecto que halló gracia ante los ojos de Yahvé. Mientras los Nefilim, enormes y temibles, sembraban terror y desobediencia, Noé cultivaba su relación con el Creador, manteniendo intacta su fe. Un día, mientras labraba la tierra, la voz de Dios descendió sobre él en un susurro que retumbó en su interior. Noé, hazte un arca de madera de ciprés, de habitaciones las harás en el arca, y la cubrirás de betún por dentro y por fuera, ordenó el Señor. Las palabras reverberaron en su ser, y mientras su mano se detenía en el arado, su corazón palpitaba con la enormidad de la tarea. El portador de la esperanza en un tiempo de destrucción inminente, se sintió abrumado, pero decidido a seguir el llamado divino que había sido sembrado en su ser. Su tarea no sería solo edificar un arca, sino preservar la creación de Dios. Las risas y burlas comenzaron a surgir en su entorno. Sus vecinos le miraban con ojos incrédulos, preguntándose si había perdido la razón. Pero Noé, fortalecido por las promesas divinas, perseveró en su obra, guiado por la certeza de que estaba en perfecta obediencia a Dios. Mientras él, su esposa y sus hijos trabajaban incansablemente, la atmósfera en la aldea se tornaba cada vez más pesada. La ira y la maldad se desbordaban, y los Nefilim caminaban entre los hombres, altivos como montañas, burlándose de la debilidad de la humanidad. En esos días de incertidumbre, la voz de Dios nuevamente resonó en el corazón de Noé. Enséñales, Noé, permíteles ver la luz que aún perdura. Con esto, Noé se convirtió en un faro de fe en medio de la tormenta de incredulidad. Con cada golpe de su hacha sobre la madera, ofrecía oraciones a Yahvé, su corazón, un refugio de fe frente al abismo de la desesperanza que lo rodeaba. Ahora, un día crucial se acercaba. Él había terminado el arca, y su familia se preparaba para lo que vendría. Al mirar a su alrededor, la humanidad, ensimismada en sus elecciones erróneas, parecía no darse cuenta de la encrucijada que enfrentaba. Las risas se volvieron gritos de burla, y aun así Noé se mantenía firme, recordando las instrucciones divinas y su deber ante el Creador. Génesis 6:22. Murmuraba en su mente, afianzándose en la promesa de un nuevo comienzo. Justo cuando la oscuridad se empezaba a espesar en el horizonte y los primeros ecos de lluvia resonaban lejanos, el hombre de Dios se preparaba para asumir la carga del futuro. La tierra tembló ante la llegada de la tormenta, y Noé comprendió que la verdadera prueba de su fe estaba a punto de comenzar. Al entrar al arca junto a su familia, el eco de preguntas perduraba en la sociedad impía. ¿Dónde estaba Dios? Pero el asunto más urgente se tornaba evidente. ¿Sobreviviría la fe en una era de corrupción? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las gotas comenzaron a caer, fuertes y abundantes, una manifestación del juicio divino que ya se había profetizado. La tierra temblaba bajo el peso de la inquietud. Y así, en medio de la caída inminente de las aguas, el futuro de la humanidad estaba en el arca, donde la fidelidad de Noé aguardaba la esperanza bajo el cielo gris. Las nubes se agruparon en el cielo, oscureciendo aún más el horizonte y dejando caer las primeras gotas de juicio sobre la tierra. Noé miró por la rendija del arca, su corazón palpitando como un tambor de guerra. La lluvia comenzaba, pero no era solo agua lo que caía, era el clamor del cielo, un susurrar que había esperado por siglos, un eco de la ira divina que ahora brotaba con fuerza. «Aguarda, oh mi alma», murmuró Noé, sus ojos fijos en el remoto destello de luz que aún se manifestaba en su corazón. «He escuchado la promesa de Yahvé». Las olas comenzaron a golpearse contra los cimientos del arca, mientras los vientos aullaban como un ejército desatado. Dentro de la creación, los animales eran un milagro contenido. Parejas de cada especie se hallaban en el arca junto a la familia de Noé, un refugio viviente donde el cielo y la tierra parecían haber acordado una tregua momentánea. Pero afuera, el clamor de los hombres se intensificaba, sus gritos de miedo y desesperación resonaban, un remanente del arrepentimiento que no alcanzaría a salvarlos. «¿Dónde está la promesa de Noé?», se preguntaban entre ellos, al tiempo que el agua llenaba cada rincón de su mundo. Entonces, en medio del caos, la voz de Dios resonó en el alma de Noé. «La tierra será limpiada, y de tus manos partirá una nueva creación, pero antes debes esperar». Pero la espera se tornó agónica. Los días se fueron acumulando, convirtiéndose en semanas de oscuridad. Mientras las aguas rodeaban el arca, Noé se sumía en la reflexión. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué parece que la creación se ahoga sin entender tu juicio? El Altísimo, en su insondable sabiduría, le proporcionó consuelo. La salvación y el juicio corren paralelos, Noé. A través del dolor del juicio, la salvación emergerá como un nuevo pacto. Era un mensaje de esperanza y de un nuevo comienzo, pero también de una profunda revelación de la naturaleza del corazón humano. Los recuerdos de los días antes de la tormenta atravesaron la mente de Noé. Las burlas de aquellos que se negaron a escuchar, que ignoraron las advertencias con desprecio. Noé, el loco del arca, se habían burlado. Pero ahora, la tormenta se desataba, y la tierra sufría las consecuencias de su propia rebelión. Y en medio del viento y la tormenta, Noé entró en la sala de los animales. Con gran devoción, se postró ante el Creador, orando por aquellos destinados a la perdición. «Señor, si solo pudieran comprender tu amor», exclamó, «puedes alcanzarlos incluso en su último suspiro». Mientras la lluvia caía sin cesar, el torrente se intensificó, y las puertas del cielo parecieron abrirse aún más. Había profecías que aguardaban cumplimiento, y los tiempos estaban cumpliendo. Al octavo día, cuando la lluvia no cesaba, una luz surgió del horizonte, un arco, una señal de la promesa que vendría. Noé vio con asombro cómo se formaba un círculo de colores celestiales en medio de las densas nubes. El arco era un recordatorio de que la lluvia no solo traía destrucción, sino que también proclamaba un nuevo pacto. «Noé, el arca es un símbolo de mi fidelidad», resonó nuevamente la voz del Señor. «Del agua viene la vida, y de la tristeza, la esperanza. Recuerda que mis caminos son más altos que tus caminos. Este es el principio de algo grandioso. No temas lo que vendrá, por cuanto he visto tu fe». A medida que las aguas empezaban a descender, un nuevo sentido de propósito despertó en el corazón de Noé. Las tribulaciones no habían sido en vano.
Sería un renacer, un comienzo donde el justo se levantaría nuevamente ante la morada del Creador. Has empezado a ver, continuó Dios, pero lo que aún no sabes es que este acto es solo una parte de un plan mucho más grande, donde mi pueblo será redimido y conocido. Es un plan que trasciende a tus descendientes, alcanzando las naciones. Así, la lluvia comenzó a cesar, y en la reflexión resplandecía en la mente de Noé la revelación. La historia de la humanidad aún no había terminado. Un nuevo pacto se acercaba, y con él la promesa de liberación. Momentos extraordinarios estaban por suceder. Un plan eternamente soberano que daría forma a la historia que aún no se había contado. Las nubes se disiparon lentamente, dejando un panorama cambiado ante los ojos de Noé. La tierra, una vez llena de maldad, ahora se encontraba sumergida en un silencio sobrecogedor, como si toda creación estuviera conteniendo el aliento. El arca, ese refugio de salvación, como un pequeño barco de esperanza, se deslizó sobre las aguas que antes acariciaban las montañas. Noé, alzando su mirada a la ventana del arca, notó que la luz del sol comenzaba a filtrarse lentamente, desnudando la tristeza del diluvio anterior. Su corazón, aún movido por la experiencia del juicio y la misericordia, lo instó a actuar. He aquí que el mundo renace, pensó. Mas ¿qué será de nosotros, de aquellos que han de venir? Mientras tanto, en el interior del arca, un suave murmullo emanaba de las criaturas que, a pesar de su inquietud, se mantenían en calma. Fue entonces que Noé sintió un llamado dentro de su ser. Era como una llama encendida por el mismo aliento de Dios. Noé, es tiempo de que te levantes y detalles la obra que he comenzado. Con amor y temblor, Noé descendió al nivel del suelo del arca, tomando en sus manos una de las palomas que habían estado resguardadas junto a él. «Toma este mensaje y ve», le dijo en un susurro. «Vuelve con noticias de lo que la tierra pueda ofrecer. Debemos estar atentos a las promesas que florecerán». Así, la paloma, símbolo del nuevo comienzo, fue liberada. Vuelas en la claridad del aire fresco, mientras el corazón de Noé palpitaba ante la esperanza de un nuevo pacto. Pasaron los días, y Noé observó atento. Como la espera de un padre que aguarda la llegada de su hijo perdido, así contempló. Finalmente, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. En ese gesto, Noé vio algo mucho más allá de un simple signo de vida. Era el símbolo de reconciliación, un mensaje profético, un eco de la gracia que llenaría la tierra una vez más. Su alma se abrumó de gozo y agradecimiento. «He aquí la promesa del Creador», exclamó. «La tierra será restaurada». Pero en lo profundo de su ser, la voz del Creador resonó de nuevo. «Noé, lo que has visto es solo el preludio de lo que ha de venir. No solo estoy renovando la tierra, sino que estoy levantando un pueblo, un nuevo linaje a través de ti, que llevará mi mensaje a las naciones». El desafío ahora era claro. Debían salir del arca, pero Noé sabía que su misión apenas comenzaba. El juicio había sido un borrón, pero la redención se presentaba como una paleta de colores vibrantes. El reloj divino no solo marcaba un nuevo inicio, sino también la revelación de lo que estaba por desatarse en su linaje. Los Nefilim. «Hay de aquellos que no aprenderán de este nuevo comienzo», pensó, recordando cómo el mal había crecido antes del diluvio. El juicio no solo era una advertencia, sino que contenía una promesa viva. En su descendencia, la redención sería ofrecida al mundo. Entonces se postró ante el Señor, buscando entendimiento. «Señor, revela a tu siervo lo que has determinado», clamó. «Hazme conocedor de cómo debemos caminar en esta nueva tierra». Entonces, en un susurro tan sutil como el viento, el Señor le dijo: «A través de tu fe y obediencia,
será visible el verdadero rostro de mi alianza. La historia no termina aquí, Noé. Los ecos del pasado aún reverberan. A medida que salían del arca, Noé miró al horizonte, aguardando con expectativa aquello que vendría, pues sabía que su linaje afectaría el rumbo de todas las generaciones. Con cada paso que daban sobre la tierra ahora renovada, una revelación asombrosa emergía. Lo que no saben es que Nefilim no solo son naciones perdidas, sino el reflejo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Y así, la familia de Noé se enfrentaba a un nuevo desafío, pues el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse como el telón en una obra maestra. Con corazones rebosantes de fe y temor reverente, se prepararon para enfrentar lo que aún estaba por revelarse. La historia de la humanidad aún no había llegado a su fin, y en este nuevo comienzo, el Creador estaba preparando un escenario que cambiaría el destino del mundo. Noé se detuvo en la entrada del arca, el corazón palpitando al ritmo de una vida resurgente. Su familia se agruparía, recogiendo los restos de aquellos días de aislamiento y terror que ahora parecían pertenecer a otro tiempo. La luz del sol, como manos tiernas, acariciaba la tierra empapada, mientras pájaros cantores alzaban sus voces en alabanzas al Creador, celebrando el nuevo amanecer. «¡Salid! ¡Salid al mundo que se renueva!», exclamó Noé, su voz resonando con alegría y firmeza. Su esposa, sus hijos y las esposas de éstos lo miraron con ánimo. Tras un último vistazo al refugio que había preservado sus vidas, dieron el primer paso hacia lo desconocido. La tierra, todavía fragante de la tierra y la lluvia, les daba la bienvenida, invitándolos a experimentar el milagro del renacer. Avanzaron por una pradera recién bañada en luz, donde los brotes verdes comenzaban a asomarse entre la tierra oscura. «¿Qué diremos a las generaciones futuras?», preguntó uno de sus hijos, Sem. «¿Cómo podremos contar la grandeza de lo que hemos visto? No hay palabras suficientes para describir la gracia que hemos recibido», respondió Noé con voz profunda. «Pero nuestra vida será un testimonio viviente. Dios ha prometido que nunca más destruirá la tierra, y nosotros, como su pueblo, debemos ser un faro de esperanza». Así, construyeron un altar de piedra, levantando sus manos en oración. Noé, el hombre que una vez había sido la voz de advertencia en tiempos de impiedad, se convirtió en el puente entre la justicia de Dios y su misericordia. Con cada oración que elevaban, sentían que el cielo se abría, y una presencia se manifestaba como un viento suave, trayendo consigo nuevas instrucciones. En medio del momento de consagración, la voz del Señor resonó en su corazón. «He aquí, Noé, yo establezco mi pacto con ustedes. No habrá más diluvios para consumir la tierra. Este arco iris será la señal de mi promesa eterna», dijo el Señor, mostrándoles el hermoso arco que se formó en el cielo tras la lluvia. «He aquí que establezco un nuevo comienzo, pero del corazón del hombre brotará el desafío constante entre el bien y el mal». A medida que los días pasaron, Noé y su familia se encontraron en la búsqueda de la vida. Las semillas plantadas florecieron, las criaturas que había salvado se multiplicaron. Sin embargo, la memoria del diluvio y de la maldad anterior persistía en sus corazones. Posteriormente, Noé se dio cuenta de que no solo las flores crecían, sino que también brotaba la sombra de antiguas formas de perversión. «Dios, ¿será que nuevamente la corrupción asediará el corazón humano?», clamó una noche tras el ocaso, cuando el eco de sus pensamientos retumbó como un trueno en su interior. ¿Acaso nosotros, la nueva generación, estamos destinados a repetir las transgresiones del pasado? La respuesta fue súbita y penetrante. «Lo que está por venir es mayor de lo que imaginas», dijo el Señor, llenando el ambiente de una sabiduría sobrenatural. «El linaje que nacerá de ti será parte crucial de mi plan. Los Nefilim
serán fruto de la mezcla entre lo humano y lo divino. Están llamados a ser un espejo de la lucha entre luz y oscuridad. Los que vivan en la justicia serán salvos, pero los corruptos enfrentarán el mismo juicio que el pasado. Noé comprendía que el viaje incierto había comenzado. En este nuevo capítulo de la historia humana, las decisiones de su linaje marcarían el destino de la creación. Era un ciclo eterno que se renovaba, y su propósito era resplandecer con la sabiduría revelada de Dios. Mientras el arco iris brillaba en el cielo como un recordatorio del pacto, la atmósfera se cargaba de una ansiosa expectativa. Con cada día que pasaba, una sombra se cernía sobre la nueva tierra, y el susurro de fuerzas oscuras comenzaba a tomar forma en el horizonte, pues la historia de la humanidad estaba lejos de concluir. En la distancia, el eco de nuevos desafíos se preparaba para manifestarse. El relato de la redención y la lucha inherente entre el bien y el mal apenas estaba destinado a iniciar su curso divino. Noé se esforzaba por contemplar el futuro con fe, mientras su familia se dispersaba por el vasto terreno lleno de oportunidades. Sin embargo, en su interior reverberaba el eco de advertencias que nunca había desaparecido del todo. Los Nefilim, murmuró para sí, sabiendo que aquellos seres, como sombras del pasado, acecharían no solo a su descendencia, sino también a la nueva creación que se gestaba en el plano divino. Así, un día, bajo un cielo despejado, decidió convocar a su esposa e hijos. «Hijos míos», inició Noé con una voz calmada pero firme, «debemos estar alertas. El Señor ha hablado de un tiempo de tribulación que vendrá, y aunque nosotros hemos sido preservados, la naturaleza del hombre es engañosa. Cada decisión que tomemos puede elevarnos hacia la luz o hundirnos en la oscuridad». Sem, siempre el más inquisitivo, frunció el ceño. «Padre, ¿qué haremos para evitar que nuestras generaciones caigan en la perdición? Las palabras de Dios prometen mercies, pero también advierten sobre el juicio. No puedo garantizar la pureza de nuestros caminos», dijo Noé con tristeza, «pero debemos impartir la enseñanza de lo que es bueno. Establezcamos un camino de justicia y fe en el Señor. Eso es lo que podemos ofrecerles». Así, los días se convirtieron en meses, y el hogar de Noé se transformó en un lugar de adoración. Reuniones diarias se llevaban a cabo, donde se compartían historias de la bondad de Dios y se proclamaba el mensaje de la redención. Noé, junto a su familia, trabajaba sin cesar en ofrecer sacrificios que agradaran al Altísimo. Sin embargo, las semillas del pecado eran sutiles, como el susurro del viento que se colaba por entre los árboles. Una noche, mientras las estrellas titileaban sobre ellos, el corazón de Noé fue desgarrado al ver a uno de sus hijos dejarse seducir por las luces de una vida descuidada. El amor de un padre se debatía entre la pena y la esperanza. «No puedo dejar que caiga en la trampa de los Nefilim», clamó en su interior. «Debemos consumirnos en alertar, educar y guiar a nuestros corazones hacia el temor del Señor». Fue entonces, en medio de sus clamores, que el Señor lo visitó de nuevo. «Noé», dijo la voz, resonando en su ser, «te he llamado a ser un ancla de fe. Tu linaje tendrá dos caminos ante sí, uno que lleva a la luz y otro a la oscuridad. Infundirás el temor de Dios en el pueblo, y mi pacto será su refugio». Noé se sintió fortalecido por estas palabras, mas al mismo tiempo un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las advertencias sobre la mezcla entre lo sagrado y lo profano. «Señor, ¿podrán escucharte y seguir tu camino, o caerán en la tentación de los Nefilim?» Allí, entre el susurro del viento y el destello de un arco iris en el horizonte, Dios le reveló un fragmento más de su propósito. «Los Nefilim combinarán demonios y mortales, pero también, de singular manera,
De la simiente de tus descendientes brotará el Salvador, que redimirá al mundo. De su linaje vendrá aquel que vencerá la muerte y traerá la esperanza eterna. Una paz resplandeció ante aquella revelación, pero junto a ella un nuevo sentido de urgencia brotó en el corazón de Noé. El tiempo se acerca, pensó, y necesitaré preparar no solo a mi familia, sino a toda la tierra para lo que vendrá. Con renovada determinación, Noé se levantó esa mañana, sus manos alzándose al cielo en señal de entrega. Señor, guía mis pasos y los de mi linaje, que cada uno de nosotros sea un faro en medio de la oscuridad, hasta que retorne aquel que transformará todo dolor en alabanza. A medida que la luz del nuevo día se deslizaba sobre la tierra renovada, Noé supo que había mucho más por venir. Mucho más que aún estaba oculto en el vasto plan soberano de Dios. En su pecho, la certeza de que el viaje de redención apenas comenzaba, vibraba intensamente. Y así es cuestión de tiempo, pensó, pues lo que aún está por revelarse será más grande de lo que jamás podría imaginar. La alborada de un nuevo día trajo consigo una atmósfera cargada de propósitos divinos para Noé. Como el rocío que besa la tierra, la promesa de Dios envolvía su ser. Con su familia reunida en el hogar, comprendió que cada uno de ellos era parte integral del tejido sagrado que se tejía en la historia de la humanidad. Noé, susurró el viento mientras esperaba la claridad de Dios, serás un portador de la verdad en un mundo que olvida. Con la voz de su corazón resonando, Noé se dispuso a hablar, sabiendo que la responsabilidad que poseía sobre sus descendientes era mayor que cualquier carga que pudiera imaginar. Es hora de prepararnos para lo que ha de venir, exhortó. El poder del enemigo es astuto y destierra la luz. Los Nefilim se mueven entre nosotros y desean devorar nuestras almas. Por eso, amados, ataos a la fe y a la memoria de lo que somos. No olvidéis el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Sem, que había escuchado atentamente, preguntó, Padre, ¿cómo podremos discernir entre el bien y el mal? ¿Cómo podremos resistir? No será con nuestras fuerzas, respondió Noé, sino con el poder del Altísimo que reside en nosotros. Si llenamos nuestros corazones con su palabra y nuestros días con oración, seremos como árboles plantados junto a aguas vivas. Pero debemos actuar y no ser indiferentes a la tentación. En ese preciso instante, el cielo que se extendía como un lienzo azul se oscureció, y trazos de nubes comenzaron a formar figuras enigmáticas. Noé miró hacia arriba, sintiendo el estremecimiento dentro de su pecho, como si la misma creación agitara su espíritu. «Señor», clamó en silencio, «dame discernimiento para lo que está por venir». El día se tornó más sombrío con cada momento, y el ambiente parecía abarrotado de presagios. Al caer la tarde, una sombra menuda cruzó su camino. Era Cam, su hijo, que traía consigo un aire de inquietud. «Padre, he oído hablar de aquellos que desearían unir sus vidas a la de los Nefilim. Quiero creer que el camino que hemos elegido es el correcto, pero mis amigos me tentaron a buscar el conocimiento que ellos poseen». «No hay conocimiento más grande que el temor del Señor», respondió Noé con una voz vibrante, «y nada podrá ser más sabroso que su palabra. Recuerda, hijo, que el enemigo no siempre aparece como un monstruo, a menudo se presenta como una luz engañosa». Mientras la noche envolvía la tierra, la familia de Noé se reunió en oración. Con corazones entrelazados, clamaron fervorosamente al Altísimo, pidiendo por protección y claridad en medio de la confusión. A medida que la sesión de oración se alargaba, la presencia de Dios se hizo palpable, como un manto cálido que descendía sobre ellos. Mientras se retiraban a sus aposentos, Noé no pudo evitar sentirse inquieto por la advertencia divina que había recibido.
Aún en su corazón palpitaba la profecía del Salvador que vendría, una luz que brillaría incluso en los momentos más oscuros. Señor, que nuestras acciones reflejen tu gloria y que nunca perdamos de vista tu diseño perfecto. Las semanas continuaron trayendo noticias de errores y rebeliones en la tierra. Las sombras de los Nefilim se alargaban y los hombres comenzaban a inclinarse hacia lo que era corrupto y detestable ante los ojos de Dios. Noé sabía que el tiempo de preparación estaba llegando a su clímax. Por la noche, mientras las lunas llenas se deslizaban en el cielo, Noé vio en visiones un camino, uno que se bifurcaba, un sendero hacia la oscuridad y otro hacia la salvación. Dios habló de nuevo, revelándole que en medio de este desafío habían sido sembradas semillas de redención. Tu linaje se levantará, Noé, dijo la voz del Altísimo, y de él surgirán aquellos que guardarán mi pacto. No temas, pues la oscuridad no prevalecerá, pues como antaño yo marcaré el camino hacia la luz que el mundo anhela. Cada paso que tomes será parte de mi plan eterno. Con renovado fervor, Noé se levantó, consciente de que el desafío estaba por delante, pero profundamente apoyado en la promesa de su Señor. ¿Quién estará listo, Señor?, se preguntó en su corazón, sabiendo que la respuesta que buscaba era parte de un misterio aún más grande y profundo que el surgimiento de las tinieblas. Y así, en medio de valles y montañas, la historia de la redención continuaba su curso, y el cielo palpitaría con las revelaciones por venir de su soberano propósito. La tormenta de los días oscuros había comenzado a manifestarse de distintas maneras. Noé, viendo el comportamiento de la gente a su alrededor, sintió que la carga de ser un vigilante de la verdad se hacía cada vez más pesada. Merecía un propósito, pero a menudo el anhelo de su corazón era difícil de distinguir entre los ecos de la corrupción creciente. Cada instante que pasa, el corazón de los hombres se endurece, meditaba Noé, mientras miraba hacia el horizonte, donde la luz del día comenzaba a desvanecerse. La sombra de los Nefilim se proyectaba sobre la tierra como un deseo insaciable de devorarlo todo. Podía sentir en su pecho la tensión del deber de interceder por la humanidad. Una noche, mientras sus hijos dormían, Noé se arrodilló en su lugar habitual de oración, donde el fuego crepitaba a su lado, y buscó la sabiduría de Dios. «Oh Señor, confío en tu promesa, pero me siento pequeño ante la magnitud del mal que nos rodea. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo protegeré a mi familia y a los fieles?» Mientras oraba, una luz brillante le atravesó la mente, iluminando su ser. «Levanta el testimonio, Noé, y edifica el arca. Cada tabla que coloques será un símbolo de mi gracia, un refugio para aquellos que escucharán mi voz». «Pero ¿cómo se edificará esta fe en un mundo que se burla de tus advertencias?», clamó Noé, sintiendo la desesperación en su voz. La repentina fragancia de la tierra húmeda le recordó a los tiempos de esperanza y renovación. En ese instante, la voz del Señor resonó en su corazón. ¿Acaso no conoces el poder de la palabra? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ve y alza la voz, anúnciales el juicio que viene, pero también la salvación que ofrezco. No será en vano tu esfuerzo. Con nueva determinación, Noé se levantó. La construcción del arca comenzó al amanecer, y con su familia a su lado, sus manos se unieron en la tarea divina. Los días se convirtieron en semanas, y la multitud se aglomeraba, sorprendida y burlona. Mientras los hombres del pueblo se reían y decidían no escuchar, Noé predicaba y clamaba por la justicia y la misericordia de Dios, aun cuando su corazón se retorcía ante la incredulidad. «Es un camino hacia la redención», insistía Noé. «Dios está dispuesto a salvar si tan solo volvieran sus corazones hacia Él». Aunque algunos de sus contemporáneos se atrevieron a acercarse,
Su temor hacia los Nefilim los mantenía atados a la tentación de lo corruptible. Cierto día, Sem se acercó a su padre, repasando las palabras que Noé compartía con los demás. «Padre, el tiempo se acorta, pero muchos no escuchan. ¿Hay esperanza para ellos? ¿Cómo podemos ver a nuestros vecinos redimidos?» «Lo que ven nuestros ojos puede parecer desolador, Sem», respondió Noé con profunda convicción. «Pero en lo profundo de la oscuridad, la luz de Cristo que vendrá ya está disponible. Cada ladrillo de este arca es una proclama de esperanza, no solo para nosotros, sino para todos los que se atrevan a creer». La lucha entre la fe y la desesperanza se tornó palpable. En cada golpe de su martillo, Noé se sentía más apartado de aquel mundo donde la maldad había tomado rienda suelta. Las nubes seguían acumulándose, presagiando un juicio que él no podría detener, pero en cada latido de su corazón también había una expectativa de liberación. Días después de uno de sus muchos días de trabajo, Noé recibió otra visión. Su corazón vibró al comprender que el arca no solo era un refugio físico, sino un símbolo de la promesa de Dios, una foja de salvación donde la redención danzaba entre los hombres perdidos, un pacto renovado que Dios estaba por revivir a través de un trasfondo oscuro de desesperación. «¿Qué más, Señor?», preguntó Noé, sintiendo el aliento de lo sobrenatural en su ser. «Todo esto es parte de mi plan», respondió la voz con autoridad. «Desde el principio he designado un camino aún a través del dolor y la caída. Recuerda, Noé, el futuro está en mis manos, y de esta redención surgirán los que llevarán mi mensaje al mundo. Ahora ve y prepara a tu familia. Algo asombroso está por llegar». Así, con cada impulso de su martillo, Noé edificaría no solo un arca, sino un legado de fe que perduraría a través de las generaciones. Y mientras las corrientes del juicio se precipitarían, también fluiría la corriente de la gracia, en búsqueda aún de los corazones perdidos. El día siguiente se presentó gris y abrumador. Una neblina ascendente cubría el horizonte, como si la misma creación respondiera al clamor del desierto moral. Noé, sin embargo, se despertó con una resolución renovada. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente, recordaba la promesa del Señor: «Viene un diluvio, y tú serás un portador de salvación». A la par, sabía que su instrucción era edificar el arca, un refugio para los justos, pero más que nada, un testimonio vivo del juicio y la misericordia de Dios. Pronto, sus hijos se unieron a él. Caminaron juntos hacia el lugar de trabajo, donde las tablas de madera esperaban ser moldeadas. Con cada golpe de martillo, Noé sentía que no solo sus manos estaban trabajando, sino también el corazón de Dios, tejiendo un plan divino a través de su labor. La gente del pueblo lo observaba, algunos con asombro, otros con burla. «Desechan la voz de advertencia», se dijo Noé en un susurro que solo el cielo podría escuchar. No obstante, en lo profundo de su ser, sentía que había aún esperanza. «Si tan solo pudiéramos abrir sus corazones», pensó, mientras la lluvia comenzaba a presentar una melodía en la tierra reseca, una melodía que predecía más que un juicio, anunciaba la renovación de todo lo creado. Días se convirtieron en semanas, y la presión sobre Noé y su familia aumentaba. «¿Cómo podemos ser faros en esta oscuridad?», interpeló Jafet un atardecer mientras observaban el avance de las nubes ominosas. «Es una lucha entre la fe y la incredulidad», respondió Noé, con sabiduría que sólo la experiencia podía otorgar. «La fe se alimenta de la verdad y la oración. Nunca subestimes el poder de un corazón que clama a Dios». Las palabras de su padre resonaron en sus corazones, pero las dudas acechaban en la sombra. A menudo, Noé se retiraba a la quietud de la noche, al mismo lugar de oración donde había recibido instrucciones. Allí entregaba a Dios no solo sus anhelos, sino también su impotencia ante un pueblo que se negaba a escuchar.
¿Por qué, Señor, endurecen sus corazones?, imploraba a menudo. Fue en una de esas noches que el viento sopló con fuerza sobre el horizonte y una claridad sobrecogedora descendió. Un susurro que parecía venir de lo profundo de las aguas resonó en sus oídos. En tiempos de juicio, yo hago una separación. Los fieles serán guardados, mientras los rebeldes se enfrentarán a sus propias decisiones. Noé comprendió que la misión que Dios le había encomendado se tornaba aún más crucial. No es solo el arca, se dijo, es la preservación de la semilla del hombre que llevará la promesa futura. Pero en medio de este fervor, un pensamiento le oprimió. ¿Y si se niegan a entrar en el arca? La carga de lo que aún estaba por venir lo abrumaba. Era un mensaje de advertencia y su amor por la humanidad también pesaba en su destino. Al caer nuevamente la noche, las estrellas comenzaron a parpadear y recordó las palabras del Señor. El que crea será salvo. Noé supo que debía seguir adelante, que su deber era ir más allá de la construcción física del arca hacia la edificación de un corazón dispuesto a recibir a Dios. Un día, al caer el sol, mientras los pájaros callaban su canto, no pudo evitar sentir que algo importante estaba a punto de revelarse. «Señor, prepara los corazones», clamó Noé, consciente de que en la cercanía de lo inevitable, la verdadera fe emergía. Esa noche se le mostró un nuevo símbolo en su mente, un arco iris que reinaba en la promesa de Dios. «Un pacto será establecido», resonó la voz en su corazón. «De las aguas que vendrán, una nueva esperanza surgirá. Pero antes del arco iris, habrá un diluvio. Así, los que buscan salvación deben entrar en el refugio». Noé se levantó de su arrodillamiento. Su espíritu ardía con una urgente expectativa. «El tiempo de la revelación se acerca», proclamó a su familia, «y el arca será un testimonio no solo de juicio, sino de la vida que renace a través de la gracia». Mientras los vientos susurraban secretos de lo que aún estaba por venir, Noé entendió que el camino que Dios trazaba requeriría valentía, no solo para construir, sino para creer y comunicar a un mundo en inminente peligro. Aquí comenzaba el verdadero desafío, el de abrir los ojos de los ciegos. Así como los cielos se oscurecen, ¿qué luz podremos ofrecer? Y en esa revelación, el silencio del futuro se tornaba lleno de promesas divinas, preparando el escenario para el increíble acto de redención que estaba a punto de desatar. Los días avanzaban, y el arca comenzaba a tomar forma, erguida como un monumento a la fe, en medio de la incredulidad. Sin embargo, la urgencia del tiempo se sentía cada vez más pesada sobre los hombros de Noé. Mientras la lluvia continuaba, una mirada penetrating llenaba los ojos de su esposa, y una inquietud supría en su corazón. «¿Qué harás, Noé?», le preguntó ella, sus palabras temiendo a la respuesta que no quería oír. «¿Piensas que esto es suficiente? No puedo permitir que el miedo nos consuma», respondió él, sus propios miedos ocultos tras la seguridad de su voz. «Dios ha llamado a mi familia a ser el vaivén del cambio, pero no todos los que ven el arca comprenderán el mensaje que llevamos». Mientras se afanaban en la edificación, el viento aullaba más fuerte, hilando susurros caóticos entre las maderas. Noé podía sentir cómo la creación misma le advertía sobre lo que estaba por venir. «La obra de nuestras manos es más que la madera y el acero. Es el testimonio de la verdad que salvará al mundo», declaró, su voz resonando con la autoridad divina que había recibido. Una tarde, mientras sus hijos se disputaban por ver quién levantaría la última viga, un alboroto se armó en el pueblo. Un grupo de hombres armados de burla y resentimiento se acercó al lugar de trabajo. «¡Noé!», gritó uno, acercándose y con desdén en sus ojos. «¿Todavía construyes fantasías? ¿No ves que este delirio va contra la sabiduría de nuestra sociedad?».
Viene un tiempo de juicio, replicó Noé sin miedo. Dios ha determinado la salvación para aquellos que creen. Los hombres rieron, y su burla ecoó en el viento. ¿Realmente piensas que un simple trozo de madera te salvará a ti y a tu familia? No te engañes, anciano. La muerte y la destrucción son solo leyendas que la gente crea. Pero el corazón de Noé había sido endurecido por la certeza de la llamada que Dios le había hecho. Erguido como un faro, los observó con compasión. Lo que viene es verdadero, más real que cualquier construcción humana. Entren en el arca y puedan ser salvos. A medida que pasaron los días, la tormenta de desprecio entre sus vecinos cobraba forma. Las presiones eran grandes y la incredulidad se estaba convirtiendo en un verdadero desafío. Sin embargo, en la quietud de la noche, la voz del Creador se acercó de nuevo a Noé. Recuerda, mi juicio será justo y mis caminos son perfectos. La redención también toca sus corazones, pero ellos deben decidir. Acudiendo a la oración, Noé comenzó a clamar no solo por su familia, sino también por las almas de aquellos que burlaban la promesa de Dios. Dame las palabras adecuadas, Señor, imploró. Permíteme ser un canal de tu gracia, que sus corazones sean ablandados y que ellos puedan ver lo que está oculto en la niebla de su incredulidad. Fue en una noche particularmente oscura que, mientras buscaba la presencia de Dios, un gran esplendor iluminó el cielo. Imágenes de ángeles descendiendo y un fuego resplandeciente se tejerían en su mente. Dios está a punto de liberar algo grande, pensó él, sintiendo el poder de su llamado. Al encenderse las últimas luces, Noé supo que era tiempo de actuar. Levantó su voz con fervor a la comunidad. Preparad vuestros corazones, pues el tiempo está cerca. La salvación está en el refugio, y el juicio está a la puerta. No desechéis la advertencia de Dios. Aquella noche, varios en la aldea comenzaron a sentir una inquietud en el fondo de sus corazones, unos preguntándose si el burlesco destino que habían elegido era el correcto. Así emergía una sombra de duda en una noche de claros augurios. Pero, mientras los ecos de la advertencia resonaban, Noé comprendió que la mayor batalla que enfrentaría no sería solo la construcción del arca, sino el despertar de un pueblo que dormía en su ceguera. La lucha se intensificaba. La mano de Dios estaba en movimiento. Había algo aún más grande preparado, algo que haría que incluso los patrones del cielo se asombraran. Se acerca el tiempo de la revelación, pensó Noé, sintiendo la intensidad del momento. Los cielos mismos temblarán, y el propósito de Dios se manifestará en poder. Mientras el cielo se tornaba en su paleta de actores en la dramática tragedia que se estaba tejiendo, Noé supo que el verdadero hijo de la promesa aún vivía, esperando ser revelado en medio del juicio, mientras un arco iris de esperanza se grababa en los corazones de aquellos que se atreverían a creer. El aire pesaba con la tensión de lo inminente, y Noé se encontró de pie ante la gran estructura del arca, símbolo de fe y testimonio de gracia. Las burlas de su comunidad aún resonaban en sus oídos, pero en su interior ardía una certeza de que estaba en la senda del llamado divino. Mientras la oscuridad circundante se apoderaba del horizonte, un sentido de urgencia emergió, recordándole que el tiempo de la salvación estaba escaso. Ciertamente viene un juicio, reflexionó Noé, pero también una promesa de restauración que aún aguarda su revelación. A la luz del día, sus hijos se reunieron a su lado, ayudando a intensificar el trabajo en el arca. La madera crujía bajo sus manos, cada golpe del hacha resonando como un eco de la voluntad de Dios para conservar a su pueblo. Pero también había un eco de advertencia en esas interacciones, una invitación abierta al arrepentimiento que pocos aceptaron.
Mientras levantaban las paredes del refugio, Noé podía sentir el desenfoque entre el presente y la amenaza del futuro. Una mañana, cuando el rocío aún brillaba como diamantes en la superficie del suelo, Noé se encontró en oración. Clamó por dirección y fortaleza: «Señor, ¿qué más debo hacer? Mi corazón está pesado por la incredulidad que rodea a nuestro pueblo». En su soledad, sintió que la respuesta de Dios se cernía sobre él. «Una vez más, serás un predicador de mi verdad, Noé», resonó la voz en su interior. «Ve y habla a mi pueblo. Tus manos construirán un refugio, pero tu voz proclamará el camino hacia el arrepentimiento». Fortalecido por esta instrucción, se levantó y se dirigió a la aldea con el firme propósito de compartir el mensaje divino. La multitud se reunió, algunos curiosos, otros aún escépticos. «Escuchadme», comenzó Noé, su voz resonando con la autoridad del llamado celestial que había recibido. «Viene un diluvio, y con él el aliento de Dios. Esta arca será un refugio para todos los que buscan la salvación». Las miradas burlonas comenzaron a disiparse lentamente. Sin embargo, la incredulidad era una neblina densa, enturbiando la percepción de muchos. Algunos comenzaron a hablar entre sí, cuestionando lo que consideraban locura. La sombra del desdén flotaba, pero Noé persistió, sabiendo que ese era su deber: ser una luz en medio de la oscuridad. Aprovechando cada oportunidad, anunció: «El tiempo de gracia se acerca a su culminación. Abandonad vuestra rebeldía y volved a Dios, porque aquellos que se niegan a escuchar el llamado enfrentan la pérdida de la vida misma». Con cada palabra, su fervor aumentaba. Un hombre se acercó preguntando: «¿Qué pruebas tenemos de que esto es verdad? ¿Dónde está la lluvia que prometes?» «Mirad los cielos», respondió Noé. «Las señales vienen y los caminos de la salvación están abiertos. Si Dios nos ha pedido que construyamos este arca, es porque tiene un propósito eterno. Estoy aquí no solo como constructor de un refugio, sino como un mensajero de esperanza». Y así, la aldea esperaba, luchando con la revelación que traía consigo la voz de Dios. Sin embargo, el desafío más grande no era el arca en sí, sino la resistencia del corazón humano al arrepentimiento. Noé se sintió como un profeta en medio de un pueblo terco, desgarrando su corazón con cada súplica que hacía, anhelando que el temor reverencial hacia God brinde un despertar necesario. Con el paso del tiempo, el cielo comenzó a oscurecerse, y el viento trajo consigo ecos de advertencia. La lluvia, prometeada desde los cielos, se aproximaba, y a medida que los primeros relámpagos cruzaban el cielo, la ansiedad de los hombres del pueblo aumentaba. Se pararon afuera, mirando el arca con una mezcla de escepticismo y miedo. Mientras se dirigía de regreso al arca, Noé sintió que la atmósfera vibraba con el pulso del juicio divino. Aquellos que habían estado incrédulos ahora sentían la presión del juicio inminente. Pero el amor del Creador también estaba presente, esperándolos, anhelando salvarlos. Cuando finalmente las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, el corazón de Noé latía con esperanza y terror. Lleno de compasión por los que aún se burlaban de su misión, oró por ellos, pidiendo a Dios que abriera sus corazones a la verdadera fe. «Señor, si solo pudieran ver la luz que aún brilla a través de las nubes, que comprendan su necesidad de ti», lamentó en su mente. Las ventanas del cielo se abrieron y la lluvia comenzó a caer con una fuerza implacable. El eco del agua golpeando la tierra resonaba como un tambor de guerra, un preludio de lo que estaba por venir. El diluvio había comenzado, y Noé sintió la responsabilidad de la salvación en sus manos. Con su familia a cuestas, se acercaron al arca, la puerta aún abierta, como símbolo del amor y la misericordia de Dios. Los días de desesperación pronto se apoderaron de aquellos que no habían escuchado.
Mientras las aguas comenzaban a envolver la tierra, el lamento de hombres y mujeres se elevó al cielo, resonando con el arrepentimiento tardío. Pero la oportunidad de entrar en el refugio se desvanecía, mostrando la triste realidad de aquellos que desoyeron el llamado. «Noé», dijo una voz en su interior, «lo que ha de suceder ahora es parte de un plan mayor. Las aguas llevarán la maldad, pero de ellas renacerá una nueva creación. Recuerda que hay esperanza en la tempestad y que tu fe en mí iluminará incluso la noche más oscura». Así, con las puertas del arca selladas y el agua rebosante, la humanidad enfrentaba su juicio, mientras la familia de Noé aguardaba en el refugio de la gracia. Se detenía en la intersección de juicio y redención, sabiendo que lo que venía era un nuevo pacto de esperanza, un eco de la intervención divina, del Salvador aún por venir. La revelación del propósito de Dios apenas comenzaba a desplegarse, y con ello el misterio de la redención se acercaba a su totalidad, dejando una pregunta. ¿Sobreviviría el pueblo a la sombra de los Nefilim, la mezcla de lo divino y mortal que desplazaría la historia?